con este bosquejo yo esperaba que ustedes lo sintieran fácil. Bueno, no exactamente fácil, pero se necesita un poco de concentración, un poco de análisis, pero análisis de la lectura. No es análisis de ir a buscar un comentario, de buscar el significado de una palabra en el diccionario, de que vamos a ir al griego, que vamos a ir al latín. No, es llevar una secuencia lógica bajo subtemas y guiándonos en un solo tema. Como que se nos ha explicado mal lo que es el Evangelio. A ver, el tema de Romanos es: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esa es la tesis de la carta. Y tomando en cuenta la tesis de la carta, estamos viendo uno de los tres puntos mayores en la carta, y el primero es la salvación por la fe. ¿Cómo entendemos la fe? Ya lo he dicho en otro contexto. Ahora escúchenlo en el contexto de lo que estamos comentando sobre Romanos. Dice alguien cuando quiere presentar el Evangelio: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y comenta el evangelizador: usted cree, solo le falta ser bautizado. ¿Cómo estamos entendiendo la palabra creer? Al menos el que evangeliza y quiere insistir en que solamente falta salvación. Estamos tomando la palabra creer como tener conocimiento. ¿Sí o no? Y esa es una barbaridad. Esa es una completa, ese es un completo absurdo. Los demonios, dice Santiago, hermano del Señor Jesús, tienen conocimiento de la existencia de Dios, tiene conocimiento el diablo, el mero Satanás, tiene conocimiento de la existencia del Señor Jesús. Entonces ya al diablo solo le falta bautizarse porque ya cree. Eso pregunta Santiago, y eso le pregunto a cada individuo que quiere tomar la predicación del Evangelio como algo tan superficial, como algo tan insignificante. Y ahí es donde hacemos o desvalorizamos, porque el Evangelio no pierde valor. Nosotros, con, con esas actitudes equivocadas, imagínense cómo me sale este caso, este ejemplo en interpretación, me sale cuando estábamos viendo el tema de evangelización, ahora me sale en Romanos. ¿Por qué? Porque Romanos está hablando del Evangelio. El apóstol Pablo hace una aplicación de lo que entiende por el Evangelio y desarrolla todos estos capítulos que estamos comentando. Ya les voy a decir por qué estoy haciendo esta conexión, por qué estoy tocándoles este tema. Entonces, dice Juan, ya también vimos Juan, por eso me atrevo a conectar las cosas que hemos dicho. Dice Juan: estas cosas que escribo acerca de la vida, ministerio, milagros del Señor Jesús, son para desarrollar la fe en las personas, para que todos crean, y aún los que ya son discípulos desarrollen esa fe, el creer. No es tener conocimiento, es la lectura profunda, detenida, bien pensada, analizada y bajo reflexión, para que una persona, con la ayuda del Espíritu Santo, pueda desarrollar en su conciencia, en su mente, en su espíritu, en el espíritu de la persona, esa fe que lo puede convertir en un verdadero discípulo del Señor Jesús.
Ah, ¿usted cree en el Señor Jesús? Sí, creo. Ah, ok, bautícese pues. No, no. ¿Y para qué tanto esfuerzo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el autor de la Biblia, el Espíritu Santo es el autor del Evangelio según Juan, también del resto. El Espíritu Santo trabaja en la mente de la persona cuando le estamos leyendo el Evangelio y entonces cuando ella comienza a comprender, nunca terminamos de comprender a profundidad, hay muchísimas cosas, ahí hay unas preguntas en estos capítulos que estamos leyendo y que se nos hace complicado. Entonces ya está apto para convertirse en discípulo del Señor Jesús. Y aquellas personas que solamente tienen conocimiento del Evangelio son los que pasan 20, 30 años aplastados en una banca sin mover un solo dedo. Y yo no voy a entrar a que quién se condena, quién no se condena, como otros ya se atreven y exageran, ¿verdad? Pero creer en el Evangelio no es solamente tener conocimiento. En el caso de lo que está diciendo Pablo, aquí en el capítulo, ahora sí ya vamos con todo lo que acabo de mencionar, ahora quiero que relacionen con el capítulo 7 y con el capítulo 8 para que también podamos aprovechar mejor lo que leímos, lo que leímos. Recuerden, estamos viendo que el Evangelio para el apóstol Pablo es lo que se plasma en Romanos y lo relaciona con judíos, con gentiles, con pueblos anteriores, con pecadores, con personas dispuestas a, a aceptar la salvación, a buscar la justificación para poder establecer no solamente una relación con Dios, sino con otros pueblos, judíos con griegos, griegos con judíos. Y por eso entra Pablo aquí, la salvación por fe. Y estamos todavía bajo el subtítulo de la justificación a la salvación. No hay esfuerzo humano para conseguir la justificación. Y Pablo usó un argumento bíblico después de lo mencionado en capítulos anteriores. Estamos en el capítulo 7, el hombre pecador fuera de Cristo, la ley fue impotente, la ley no pudo en ningún momento con ninguna persona, ningún personaje del Antiguo Testamento, ni justificar a una persona, mucho menos concederle la salvación. ¿Por qué el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 15 dice de esta manera? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En algún momento fracasó como ser humano santo, como todos lo miramos, y hizo ciertas cosas ya como cristiano indebidas. Por supuesto que hizo cosas indebidas ya como cristiano. Cuidado, usted me lo va a poner a la par del Señor Jesús, como hacen muchísimos religiosos, aunque sean líderes, aunque sean pastores. Por supuesto que falló muchas veces el apóstol Pablo. Pero no es esa la pregunta que usted está haciendo. A ver, Raquel, dele la respuesta. La vi levantando la mano. No estabas levantando la mano, Raquel. Sí, levanté la mano, pero bueno. En cuanto a lo que habla el hermano, allí dice, porque no hago lo que no entiendo. La verdad que es una lucha, como lo que iba a ser el comentario en el capítulo 22, porque dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, esa lucha continua que llevaba el apóstol Pablo fue por eso, porque en su hombre interior, o sea, nosotros como seres humanos tenemos el hombre interior y ese sí se deleita en el Señor y es bonito, vamos a la iglesia, alabamos, adoramos al Señor. Sin embargo, cuando salimos muchas veces de ese lugar viene una lucha contra los deseos de la carne, contra los deseos de combatir. Entonces hay una ley, la ley de Dios
que yo quiero hacer. Hay un canto que dice, todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí, ¿verdad? Entre los opuestos de mi ser. Hay una situación y creo que ese cántico viene a asemejarse a esto. ¿Por qué? Porque nosotros como espirituales que somos, queremos agradar a Dios. Sin embargo, también nos damos cuenta que somos hombres, que somos seres humanos y que hay una lucha contra los deseos de la carne. Entonces, cuando el apóstol Pablo se refiere a eso, se refiere a cómo él está luchando contra los deseos de la carne, porque él era un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros, ¿verdad? Y solamente Cristo no pecó, pero nosotros como seres humanos estamos en esa lucha a diario por no sacar ese viejo hombre, por no decir cosas que no le harán a Dios, por no airarnos, por tantas cosas en las cuales nosotros nos presentamos a diario. Pablo no comprendía esa situación. Y hermano Lamberto quiere que yo lo comprenda a Pablo. ¿Ah? ¿Cómo se le ocurre, hermano? Esa es la parte que se las anticipé. Creo que estábamos en la introducción a la carta a los romanos y creo que estábamos leyendo otro tema ya sobre el Evangelio de Juan. Yo les digo, ¿cómo es posible que dice Pablo que los miembros de mi cuerpo tienen vida propia, que no los puedo controlar? Ustedes no recuerdan que estuve comentando. Y les dije, no se les vaya a ocurrir hacerme preguntas sobre esas cosas que yo no, que no las puedo explicar. Primero no las puedo entender y después no las puedo explicar. Lo que sí puedo hacer y me atrevo, aunque no de la manera que ustedes esperan de un maestro, es hacer una propuesta sobre esto. Dios conoce nuestro cuerpo, Dios conoce nuestra espiritualidad, Dios conoce nuestra personalidad y hemos sido diseñados de tal manera que podamos enfrentar la adversidad, que podamos acomodarnos a las cosas buenas, pero lamentablemente también nuestro cuerpo, por culpa de la costumbre, por culpa de la práctica, también puede arraigarse hacia las mañas. ¿Qué hace Messi después de 16 años, siendo el mejor del mundo por encima de muchachitos de 18, 20, 23 años? Y él ya tiene 35 años. En fútbol, a los 35 años ya no sirve, ya se retiran los jugadores. ¿Qué hace Messi? Además del talento natural que tiene, se cuenta de él que es el más disciplinado de todos los jugadores que se han visto en esta época. No sé si más disciplinado que Pelé. ¿Qué tiene que ver eso? Piensen en alguien que sale a correr todos los días desde que era jovencito. Llega a los 50, 60 años y todos los días sale a correr. Un cuerpo saludable, un cuerpo limpio, un físico bastante mejor que aceptable. Nuestro cuerpo se acostumbra a algo y se le puede sacar provecho. Dice Pablo, este cuerpo hace lo que le da la gana. No. Llega un momento en que nuestro cuerpo, a veces sin darnos cuenta, por ejemplo, alguien está usando la calculadora, es un contador, y miren, con los ojos cerrados y moviendo los dedos y haciendo todas las multiplicaciones como una máquina. ¿Por qué? Porque años haciendo lo mismo. Estos ejemplos que le acabo de poner a ustedes es la parte positiva. Ahora véanlo en la parte negativa. Alguien que conozco muy cercano a nosotros se fuma por lo menos 2 paquetes diarios de cigarro. Hay quienes fuman 4. Hay quienes fuman 4. Yo no sé si hay alguien que fume más de 4. ¿Cómo hace esa persona para dejar ese vicio?
¿Cómo hace un atleta para dejar de hacer ejercicio? Es decir, está la parte positiva y está la parte negativa. Siempre, en todos los sentidos, está el bien y está el mal. A mí me ha tocado, por ejemplo, que todo mundo a mi alrededor está con una Coca-Cola súper helada y yo bebiendo un té medicinal, porque si me bebo una coca o comerme un chancho con yuca, la yuca haría estrago. Hay cuerpos que ya están adaptados a una cosa y que les perjudica y etcétera. ¿Qué dicen los borrachitos? 40 años tomando licor. Y los que no sabemos ese tipo, los que no conocemos ese tipo de problemas, lo ofendemos, hablamos mal de él y ya llegó a la iglesia y el pobre borrachito cayendo y pasando a pedir perdón. Perdónenme, hermano. Es que soy débil, no sirvo para el cristianismo. No crean que estoy saliéndome del tema. Traten de ubicarse en lo que estoy buscando con mis palabras torpes. ¿Cómo hace alguien tanto tiempo en un vicio para servir a Dios íntegra y rectamente? No se lo voy a preguntar a Rixi. ¿Qué sabe Rixi de borracheras, de fumar, de droga? ¿Cuándo lo ha experimentado? Bueno, lo digo porque la conozco desde niña. Todo el mundo quiere ser como Rixi. No es perfecta, pero ¿estará ella sintiéndose débil ante la tentación de emborracharse? Cuénteme, Rixi. A ver, Raquel, una lucha terrible a muerte. Ella no sabe cómo No, porque resistirse. no es un hábito. Si fuera un hábito, sí, pero como no lo es, no me afecta en nada. No le quiero preguntar al hermano Lamberto porque no sé su vida pasada. Así que no diga nada para que... Ve, ya quiere hablar. Pues, La conocí, la saboreé y no me gustó y bueno, no la necesito. nuestro cuerpo se adapta tanto a lo positivo como a lo negativo. Yo quiero entender, pero como dice Pablo, si él no lo comprende, ¿cómo lo comprendo yo? Pero ¿no creen ustedes que por ahí anda que así como fuimos diseñados para resistir, tiene su parte positiva y para ser doblegados, tiene su parte negativa? Usted ve a un muchacho que su papá toda la vida ingirió licor y el muchacho tiene la tendencia y parece que ya lo trae en la sangre, dice la gente, ¿sí o no? Parece que ya lo trae en la sangre. Así como es el papá, así es el hijo. Hijo de tigre, sale rayado. Y hay una inclinación a que los defectos nuestros, no sé, esto es a lo que Pablo le llamaba un misterio que no podía comprender. ¿Será cierto que en los genes van también esas inclinaciones hacia hacer las cosas negativas? No lo sé. Puede que en algunas partes, porque el mismo carácter del Papa tiene. No, él salió a la mama. Ella igualito al Papa, y tan odioso como él. Deberían conocer a mi hija, a lo mejor me dan la razón. Hay elementos que yo los relaciono con este pasaje bíblico. Cada quien tiene una lucha. El problema es que cuando entendemos mal lo que es la obediencia al Evangelio, hacemos lo mismito, ningún cambio. Igualito, igualito, a como era antes del bautismo, igualito, 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 después. Sin escrúpulos, sin asco. A mí me vale dar 4 onzas menos por libra vendiendo en el mercado.
En la iglesia, cantando, alabando, pero en el mercado, 4 onzas menos por cada libra. Es que todo está caro. No relacionamos y decimos, no, pero no soy tan malo, no soy tan... En el caso de Pablo, él era muy meticuloso. Con todos los defectos, yo presiento algunos defectos, sospecho de algunos defectos de Pablo. Por ejemplo, sé que era muy, muy, muy machista. Es lo que se nota en sus escritos. Ahí discúlpenme que les trate de meter lo que algunos pueden considerar herejía. Casi estoy seguro que era muy, muy, muy machista. Puede que haya sido también un poquito arrogante, como aquellos de Corinto que lo acusaban, etcétera. Pero dice él, hay cosas que las quiero dejar y no puedo. Y no comprendo por qué. Es que su cuerpo, su persona, su personalidad, su carácter, como que ya estaba cayendo en un molde. Como que ya de tanto y tanto practicar lo mismo, no se puede. Díganle a Messi que juegue mal, no puede jugar mal. Díganle a Michael Jordan que sea un mal jugador de básquet, se retiró viejo y todavía seguía siendo el mejor del mundo. El ejercicio, la práctica, esto, tanto en lo bueno como en lo malo, a veces parece incontrolable. No sé si por ahí estaba el apóstol Pablo. No le puedo decir más, hermano Lamberto. No sé si por ahí anda. Yo creo que por ahí está. Es decir, no es que seamos como Jim Carrey que decía yo, Irene, yo y mi otro yo. O el nombre que tiene ahora es bipolaridad, que en un momento soy uno y en otro momento soy absolutamente otro, como que fueran dos Fernando. No, es el mismo, es el mismo, es el Fernando Mañoso, pero el Fernando Mañoso que quiere cambiar y se le hace difícil. Yo lo veo como eso, no sé si estoy equivocado, pero casi es lo mismo que dijo Raquel, solo que lo hice más largo. Ah, un comentario final sobre eso, hermano Lambert. Nada. Ok. Puede que el pecado que mora en mí, aquí ya hacen locuritas y muchos dicen, se fijan, eh, el pecado tiene morada en nosotros. ¿Y cómo es eso que también el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo conviviendo con el pecado al mismo tiempo? No. Posiblemente se refiere a las costumbres que me cuesta arrancar. Es como las tradiciones de la iglesia. Cuesta arrancar una tradición. Asimismo, en mí como persona, cuesta dejar un mal hábito y peor si no le pongo el más mínimo interés. Pablo estaba interesado en cambiar, en mejorar, en superar esos malos hábitos y se le hacía difícil. Imagínese al que ni siquiera le importa cambiar sus malos hábitos. ¿Cuándo los va a dejar? Y espera que el Espíritu Santo con una varita de pronto. Y yo no siento ay, pero ¿y cómo es que el Espíritu Santo trabaja conmigo? Yo no siento que trabaje si ni siquiera tiene el interés mínimo de cambiar. La vida del creyente en espíritu. Aquí tenemos un par de preguntitas. En los versículos 22 al 23, me decía uno de ustedes, ¿cómo es posible relacionar esta imagen de la creación sufriendo con la idea de un Dios amoroso que creó el mundo perfecto y que cuida de sus criaturas? Sí se ve, ¿verdad? En los versículos 22 y 23 del capítulo 8, donde dice exactamente y literalmente, sabemos que la creación entera
viene gimiendo hasta el presente y sufriendo dolores de parto. Pero no solo ella, también nosotros mismos. Esto es resultado de la maldad del ser humano. Nos hemos corrompido a tal grado que la creación entera, animales, plantas, ríos secos, un despale indiscriminado, basura en el mar, basura en los lagos, basura en los ríos, maltrato a los animales que ya no sé cuándo va a parar. A veces enferma ver ahí todo en Facebook, en no sé dónde más lo publican, en TikTok, en YouTube, en Internet. Alguien sale ahí ahorcando a un perro y riéndose como si fuera otro, le amarró las patas atrás de la espalda del perro con un mecate, le amarró la trompa al perro, le amarró las patas traseras y lo tira, lo mete en una bolsa y lo tira al basurero. Dice Pablo que hay tanta corrupción en este mundo que así como nosotros, los que bueno, él dice que poseemos las primicias del Espíritu, deseamos ser revestidos y que tenemos la esperanza de que todo esto acabe, de que todo esto cambie. Estas afirmaciones del apóstol Pablo en el capítulo 8 son también haciendo un análisis guiado por el Espíritu Santo en que la humanidad, no solamente la corrupción en la conciencia de las personas, también todo lo material, todo lo físico tiene una caducidad, dice allí en el capítulo 8. Todo caduca, todo tiene caducidad. No hay mal que dure 100 años, dice alguien por ahí. Pablo está afirmando que demasiada maldad. Hay un deseo por abandonar este mundo, por pedirle a Dios que por fin venga. Esa es la esperanza, dice Pablo. ¿Cómo es que Dios, siendo tan amoroso, permite tanta corrupción, permite tanta maldad, tanto dolor? Porque toda la creación está dolida. Los chocollos, los gatitos, los perritos, todos los animales. Hay muchos que ya los desaparecimos. El ser humano es tan malvado que ya se extinguieron. Y no estoy hablando de dinosaurios. Cualquiera de esos tigres de pronto va a desaparecer. Los tigres de Bengala, los tigres blancos, los leones de pronto no van a existir. Los elefantes los matan para poderles arrancar el marfil y ahí quedan tendidos. El ser humano recibió allá en el Génesis el poder de decidir en la creación, enseñorearse de esta creación. Y Dios quiere que usted y yo, por nuestra propia voluntad, decidamos servirle, encontrarnos con Él. Él no puede obligarnos a hacer algo si nosotros no lo permitimos. No estoy hablando de cristianos, estoy hablando de la humanidad entera. Cristianos y no cristianos, hacemos lo que nos da la gana. Si nos da la gana acercarnos a Él, nos acercamos a Él. Y si nos da la gana hacer pedazos este mundo y hacernos pedazos a nosotros mismos, es lo que hacemos. ¿Y por qué lo permite? A eso es lo que se le conoce como albedrío. Él no quiere que forzosamente, que por obligación, nos acerquemos a Él.
que le adoremos, que lo adoremos, que sirvamos para su causa. Es culpa de la humanidad, no es culpa de Dios. Él puso al ser humano para enseñorearse. El otro está en el 38-39, otra de las preguntas que me hacen ustedes. El 38 al 39 dice: pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los futuros, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios. ¿Y esto cómo podemos conciliarlo? Esto de un Dios amoroso, pues que no hay nada que nos pueda separar de Él. Y entonces, ¿cómo es que caemos en un castigo eterno? Miren, ni la muerte, ni lo profundo, lo que ya leí, ni el monstruo de 4 cabezas, ni Satanás, ninguno de los demonios, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y entonces, ¿cómo es que nos vamos al infierno? Nadie fuera de mí puede separarme del amor de Dios, pero yo sí puedo separarme del amor de Dios. ¿Entienden? La pregunta tiene sentido. ¿Cómo es posible un Dios amoroso? Porque eso es lo que dice también un grupo religioso. ¿Ustedes creen que Dios va a mandar a usted al infierno si Él es puro amor? Hermano, es lo que acabo de mencionar con la respuesta anterior. Si quiero estar separado de Dios, ese mismo amor, ¿cómo me va a obligar a estar cerca de Él? No quiero cantar adorándolo. No quiero servirlo. No quiero predicar el evangelio. No quiero buscar comunión con Él. ¿Me va a obligar? Lo que está diciendo Pablo es lo correcto, pero ni el mismísimo Satanás, ¿no lo puso ahí Pablo? ¿Será que leí mal y me lo salteé? Porque yo le hubiera puesto incluso eso. Ni la muerte, como no, aquí dice ni ángeles. Satanás es un ángel, aunque sea principado, aquí está. Ni ángeles ni principado, ni el mismísimo Satanás lo puede separar a usted, hermano Julio, del amor de Dios. Ninguno de ellos, pero usted sí puede separarse del amor de Dios, porque Él no lo va a obligar. Todos estos capítulos deberíamos tenerlos presentes en nuestra mente cuando nos disponemos a predicar el evangelio. No es solamente cuando decimos la salvación es por fe y la base del evangelio es la fe. Y el evangelio tiene que ver con todas estas implicaciones del apóstol Pablo. Esa necesidad de sentir que ya es demasiado dolor en este mundo. La creación entera gime, dice el apóstol Pablo. Todo esto está relacionado con nuestra predicación del evangelio. Y Pablo está haciendo este planteamiento a los hermanos en Roma porque tenían que disipar cualquier duda, porque los querían hacer dudar de que tenían que complementar lo que ya habían recibido con la ley, con esfuerzo propio, con otros asuntitos que nada tienen que ver con el evangelio. Hay mucho que discutir del evangelio. Y como les decía antes de leer estos comentarios sobre el capítulo 7 y el capítulo 8, hay que quitarnos eso de nuestra cabecita. Tener fe. ¿Qué es tener fe? Conocer que Dios existe. Eh, saber que Dios me va a ayudar. ¿Quieren un ejemplo de fe? Vean la vida sacrificada del apóstol Pablo. O veamos la vida sacrificada del apóstol Pablo. ¿Tengo yo esa fe? La manera de vivir, dice Pablo, también lo menciona en Romanos, la manera de vivir
que hemos resucitado a una nueva vida, eso es tener la fe, eso es lo que dice Marcos 16, 15 al 16, el que crea en el Evangelio, en todo lo que implica ese Evangelio, y además se bautice, será salvo. Muchos creen que tener fe es la parte fácil y que el bautismo es la parte difícil, porque a veces somos un poquito ignorantes. Entrar al agua es la parte fácil. Desarrollar esa fe que me hace ser reconocido como discípulo del Señor Jesús, esa es la parte que dice Pablo, uff, no entiendo, yo me esfuerzo, pero y sigo haciendo cosas que no están bien. ¿Cómo le hago? Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo tan pervertido, tan corrompido? Estuvimos haciendo lo malo, creamos un mal hábito y ahora nos cuesta. Y por parte nuestra será imposible, pero más adelante vamos a encontrar mejores comentarios más llenos de esperanza del apóstol Pablo, porque, hey, ¿y para qué está el Espíritu Santo? Sí se puede, cuesta. Algunos creen que Espíritu Santo es un adorno, una manera simbólica de decir que algún día estaremos, no, tiene una función principal y fundamentalmente en las escrituras. En esas palabras hay vida, pero no nos cuesta, es asunto de relacionar. A veces creemos ay, miren, no sea tan fanático, hermano, porque hay grupos religiosos donde sí se le pone mucho empeño en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí o no, Rixi? Porque sin el Espíritu Santo somos un pedazo de basura, un gusano podrido. Es que no se puede sin el Espíritu Santo. Ahora, Pablo no está diciendo ahí que, miren hermanos, ni lo intenten. Ni yo que soy Pablo he podido vencer toda esa adversidad. No es eso. Está primero viendo, haciéndonos ver que es muy complicado y que cuesta. Pero para el Espíritu Santo eso es pan comido. Ah, entonces hay que trabajar mejor, no solamente con leer la Biblia, pero también reconocer que el Espíritu Santo todavía trabaja, funciona. Ay, qué fanáticos esos hermanos. No, cuidado es que no nos creemos autosuficientes y por eso nunca superamos. Miren, ah, estudiar la Biblia, la importancia para poder asimilar, para poder enfrentar todo esto que menciona el apóstol Pablo. 80 estudiantes y ahorita tenemos 5. Estudiarán por su cuenta, a lo mejor algunos sí, a lo mejor otros escogieron un mejor lugar para estudiar. Pero el compromiso de buscar cómo comprender mejor, eso muy pocas veces. Llegamos a sentarnos el domingo, muertos. Y aquellos que se les olvida que tenían que ir a la iglesia el domingo, ni siquiera el domingo llegaron. Y a eso le llaman discípulo del Señor, cristiano, etc. Yo realmente estaba analizando bien porque siempre admiré en la parte de este versículo y lo tomaba así como realmente uno piensa, vamos al Señor y quizás yo he dicho, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Le pido al Señor que nada, pues que nada me pueda separar de su amor. Pero ya viéndolo desde el punto de vista de que es cierto, nada, porque Dios no va a permitir de que Él me separe de su amor. Sin embargo, yo sí me puedo separar de Él. Entonces, en eso me hace pensar cuando la palabra de Dios dice de que nosotros, que Dios permanece fiel aún cuando nosotros somos infieles. Pero eso no quiere decir de que como el Señor es fiel con nosotros, el hecho de que yo sea infiel, voy a mantener
o la salvación, ¿verdad? O me puedo mantener con la esperanza de que como el Señor es fiel conmigo, yo voy a ir a la vida eterna, que es lo que nosotros anhelamos. Entonces no es así, ¿verdad? Realmente siempre había admirado esta parte del apóstol Pablo cuando con seguridad él dice, no, nada me va a apartar del amor de Dios, la tribulación, la angustia, pero no he analizado la parte en que nos manifiestas, en que dice que nada nos va a separar, pero que sí nosotros nos podemos separar. Él nada nos va a permitir que nos separe, pero con mis acciones me puedo separar del amor de Dios. Dejando de hacer muchas cosas puedo separarme y ese amor puedo estarlo desperdiciando, ¿verdad? Y no estarlo tomando en cuenta cuando nosotros cometemos acciones que no son las que a Dios le agradan. Eso es más que todo un comentario y que sí me deja ver bien la explicación en cuanto a ese versículo, porque a veces lo decimos, mira, nada te va a pasar, el Señor no va a permitir porque ninguna tribulación te va a separar, pero yo puedo estarme separando del Señor. Gracias, Fernando. Es porque sé lo que soy y sé cómo somos los seres humanos. ¿Cómo somos los seres humanos? Culpamos al terremoto, culpamos a la adversidad. ¿Y por qué no seguir yendo? Porque tal cosa. ¿Y por qué te separas? Porque. Y dice Pablo, no, dejen de estar de mentirosos. No, no seas loco. No hay un solo motivo. Satanás con todo su poder y con todos sus engaños. Mentira, eso no es cierto. Y a inicios del capítulo 8, dice Pablo, por consiguiente, ninguna condenación hay sobre los que están unidos al Señor Jesús. Porque la ley del Espíritu, y esta es la parte que también tenemos que enfatizar, porque la ley del Espíritu que da la vida a través de Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era incapaz de hacer, reducida como estaba a la impotencia por la carne, lo hizo Dios. Lo que usted no puede, lo hace Dios. Él lo hace, entonces tranquilo, a relajarme. No, no. Si usted no quiere, si usted no lo permite, si usted no lo busca, no lo hace Dios. Y que se olviden esos loquitos ahí, andan desquiciados. ¿Y cómo es posible? Dios te va a llevar allá con él. Así, aunque nunca quiera hacer una oración, aunque nunca quiera cantar, aunque nunca quiera leer la Biblia, aunque trate mal al prójimo, aunque haga pedazos las cosas que él las quiere hacer bien y yo las destruya, aún así él quiere llevarme. Yo le estoy diciendo que no quiero nada con él. Él no es malo, no me va a obligar a estar con él. Si para mí es horrible estar con él, ¿cómo me va a obligar él? Ahí sí sería malo. Es lo que está diciendo Pablo en el capítulo 8. Y vean la parte espiritual que sigue insistiendo, porque es la vida del creyente en el espíritu, según el bosquejo que les había dado hace varios días, meses ya creo. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne. Una cosa es querer librarse de la carne y otra cosa es querer hacer las cosas de la carne. La ley del espíritu. Los que viven según el espíritu buscan lo espiritual. Creo que ahí está la diferencia. En el capítulo 8, versículo 5. Los que viven según el espíritu buscan lo espiritual. No somos jueces, no condenamos a las personas, pero que tampoco me diga esta gente que me chupo el dedo, ¿verdad? O que me dan atol con un dedo. O sea, que no soy un tiernito, quiero decir. Porque los tiernitos así están chupándose el dedo, ¿verdad? Ay, que hermano, yo soy más espiritual que usted, le dice uno al otro. Aunque yo nunca venga, mire, aunque yo nunca haga nada, pero Dios y yo ya sabemos, yo tengo un arreglo con Dios. No, el que vive según el Espíritu busca lo espiritual. Y Pablo le dice a los romanos, ustedes no viven según la carne,
porque el Espíritu de Dios habita en ustedes. No está hablando de un aspecto negativo Pablo cuando dice que siente, que se siente a veces impotente. Es que humanamente es impotente. Una persona es impotente humanamente, pero si está en el Espíritu, algo se puede hacer. Y no solamente yo, principalmente lo que hará y lo que hace Él.